pero las demás están todas. Bueno, ahí empezó a grabar, entonces comenzamos con la clase. Bueno, la materia se llama Biometría y Técnica Experimental. En otras facultades esta materia se llama Bioestadística. De hecho, en la carrera de veterinaria se llama bioestadística, en otras se llama estadística, en otras se llama cálculo estadístico. Bueno, tiene distintos nombres, pero básicamente de lo que trata nuestra materia es estadística. En nuestro caso es una estadística muy particular, que es una estadística referida al análisis de datos de experimentos. Por eso también esta materia, es decir, en el nombre de la materia, su nombre completo es Biometría y Técnica Experimental. O sea, es una estadística eh, aplicada al análisis de experimentos. Los dos primeros parciales lo que van a incluir, bueno, son herramientas de estadística en general, y el tercer parcial está centrado en la parte de diseño experimental, que es, digamos, la parte más importante para nosotros en esta materia. Bueno, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia que trabaja con datos, pero no los datos como los que usamos en matemáticas. En matemática también usamos datos, ¿no es cierto? Pero los datos de la matemática son distintos. ¿Por qué? Porque los datos de la matemática no tienen esta característica que es la incertidumbre y la variabilidad. Los datos con los que nosotros vamos a estar trabajando siempre son datos de tipo, son referidos a fenómenos biológicos, tanto de plantas o de animales. Básicamente son eso. ¿Qué característica tienen estos datos? Es que tienen mucha variabilidad los datos. O sea, a ver, si por ejemplo ustedes ponen en una maceta 3 plantas de maíz, bueno, maíz no es medio grande para una maceta, digamos 3 plantas de poroto, aunque las 3 semillas vengan de la misma planta madre, las 3 plantas que van a salir no van a ser iguales. Serán muy parecidas, pero no son idénticas. Una tendrá las hojitas un poco más grandes, la altura total será un poco más alta, una va a dar un poquito más de granos en la vaina, otra va a dar más vainas que la otra. Bueno, y esa es una característica con la que nosotros tenemos que lidiar siempre que trabajamos con datos biológicos, agronómicos o técnicos, de veterinario. Siempre hay variabilidad en los datos. Ahora que estamos con esto del COVID y todo andamos leyendo del COVID, no sé si se han dado cuenta que hay un desconcierto de la comunidad científica por la variabilidad que hay en cómo las personas responden a la infección con COVID. Visto que a alguno le da un dolorcito de garganta y le pasa. A otro termina en terapia intensiva con respirador. Y a lo mejor los dos eran personas jóvenes, sanas. ¿Y qué es lo que genera que uno le dé así nomás, pase sin pena ni gloria, y al otro termina persona con un respirador? Bueno, eso es lo que genera, es la variabilidad propia. Porque como somos individuos, cada uno de nosotros somos un individuo que tiene sus características propias, bueno, lo mismo aplica a las plantas, lo mismo aplica a los animales, aunque sean de la misma raza, la misma camada, sean, o sea, hijos de los mismos padres, digamos, o las plantas vengan de la misma variedad, del mismo cruzamiento, siempre hay una variabilidad propia del individuo. Entonces, cualquier tipo de estímulo, por estímulo llamemos una distancia de siembra, la aplicación de un medicamento, la reacción a una enfermedad, siempre es distinta. Y es distinta porque
el ser sobre el cual se está aplicando no es, somos todos exactamente iguales. Entonces eso va generando una variabilidad en los datos. Entonces esa variabilidad que existe en los datos es propia de los datos científicos y es el elemento clave de la estadística. Por eso se dice que la estadística, bueno, en nuestro caso es la biometría, que la biometría vendría a ser el área de la estadística que se dedica a hacer estudios en todos aquellos aspectos relacionados a las ciencias biológicas. Eso es la biometría, o sea, es un área específica de la estadística. En todo lo que es agronomía, zootecnia, veterinaria, bueno, son datos biológicos. Entonces entra todo lo que se hace ahí, entra dentro de la biometría. Ahora también hay estadística que se hace con las ciencias económicas y las ciencias sociales. Bueno, esa no es biometría, porque no aplica a esa disciplina. Bueno, entonces, como les decía, la característica de la estadística en general, no solo de la biometría, es la variabilidad que hay en la información. Entonces nosotros tenemos que lidiar con eso. Nosotros sabemos, hay algo que siempre hay una certeza. Los datos siempre van a tener variabilidad. Y esa variabilidad genera incertidumbre respecto a esos datos. ¿Por qué hay incertidumbre? Bueno, porque al haber variabilidad es bastante difícil poder predecir la respuesta. Es lo que les estoy contando del COVID. Es tanto la variabilidad que si uno agarra una persona sana, uno no le va a poder decir, no, vos la vas a pasar bien. No, porque ha habido gente sana y joven que se ha muerto. Entonces, hay una incertidumbre. Esa variabilidad genera una incertidumbre. Cuando nosotros hablamos de incertidumbre, nos referimos a que la capacidad de predecir un resultado dado un estímulo debido a esta variabilidad no va a tener una respuesta clara. Nosotros lo que vamos a hacer en los temas que vamos a ir viendo es tratar de construir modelos que nos permitan predecir de la mejor manera posible los resultados de algún fenómeno, teniendo en cuenta toda esta variabilidad que existe. Bueno, vamos a ver otro concepto que es clave en nuestra materia. Uno es el concepto de población, que está aquí, y otro es el concepto de la muestra. Bueno, ¿qué es una población estadísticamente hablando? Es un conjunto de individuos. Cuando hablo de individuos me refiero a cualquier objeto que esté siendo parte de nuestro análisis o de nuestro estudio. Pueden ser personas, pueden ser plantas, pueden ser animales, pueden ser empresas, pueden ser alumnos de una escuela. Va a depender de qué es lo que nosotros estamos estudiando. O sea, una población estadística, ¿qué es? Es un conjunto de todos los elementos o individuos que tienen alguna característica que a nosotros nos interesa. Todos. Entonces voy a ir escribiendo acá al costadito los conceptos. Entonces estamos, un segundito que encuentre el lapicito, ahí está. Estamos hablando del concepto de población. Entonces decimos que la población son todos los individuos que tienen alguna característica de interés para nosotros. Todos, todos. Entonces, a ver, supongamos, ¿qué podría ser una población? Supongamos, vamos a las ciencias sociales por ahora para que sea más fácil por ahí de entender. Si nosotros estamos interesados en estudiar, por ejemplo, los efectos de la desnutrición infantil
en menores de 5 años, por ejemplo, ¿cuál sería la población de nuestro interés? Bueno, serían todos los niños menores de 5 años. Todos, ¿eh? Todos los que existen. Ese es el concepto de población. Ahora, las poblaciones siempre tienen cantidades enormes de individuos. Entonces nosotros no los podemos estudiar a todos los individuos de una población si queremos encontrar una respuesta. Veamos otro ejemplo. Supongamos que es un estudio que siempre se hace, que es la intención de voto. Y a los políticos les interesa mucho eso, la intención de voto. Bueno, ¿qué es la intención de voto? Bueno, es que por quién estamos dispuestos a votar cada uno de nosotros. Bueno, ¿cuál sería la población en ese caso? A ver, les pregunto, ¿qué les parece? Si mi idea es estudiar la intención de voto de la población, a ver, alguien que me diga qué le parece, cuál sería la población de interés en ese estudio. Las personas mayores de 18 años. Exactamente, tienen que ser las personas que efectivamente están habilitadas para ir a la cuarto oscuro y poner el voto, porque creo que los de mayores de 16 también pueden votar hoy en día, chicos, si mal no recuerdo. Sí, es opcional, pero sí pueden votar. Es opcional, ¿no es cierto? O sea, también serían los de 16 en adelante, o sea, todo aquel que esté habilitado a votar. Entonces no iría a hacer un estudio de intención de voto en una escuela primaria con los chicos. Los chicos no votan, ¿se entiende? Aunque sean parte de la población general de la República Argentina, no es la población que estadísticamente nos interesa porque no tiene la característica que nosotros estamos evaluando. ¿Se entiende? Y Esa aquellos es chicos que sean discapacitados tampoco. los discapacitados no votan, chicos. Figuran en el padrón. Sí, hola, las personas con discapacidad sí pueden votar. Claro, ¿no? ¿Por qué no? O sea, si está Hablaba en de el los chicos con padrón, síndrome de Down, cosas así. Las pero personas sí, con síndrome de Down sí pueden votar, ¿eh? Están en el sí, padrón. sí pueden votar, claro. O sea, nuestro criterio para esa población es que figura en el padrón. Si figura en el padrón, está habilitado a votar. O sea, nosotros no podemos hacer en un estudio esas cuestiones de si es discapacitado o no. No corresponde. O sea, está en el padrón, pertenece a la población, ¿se entiende? De interés. Y si en el estudio, cuando tomemos la muestra, que sale, explico que nos sale una persona down, su respuesta vale igual que la de una persona que no lo es. ¿Está? Bueno, entonces, ese es el concepto de población. Son todos los individuos que tienen una característica que a nosotros nos interesa. ¿Está? Cuando hacemos un censo, el país hace el censo de población, que es un censo nacional. Ahí, ¿cuál es la población de interés? A ver si alguno de ustedes me puede decir. Todos. Todos, exactamente. Cuando estamos haciendo un censo nacional de población, es la población de la Argentina completa. Todos, 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 todos. Pero eso es en un estudio muy particular que se llama el censo. En general, cuando uno hace estudios puntuales, la población se reduce a subconjunto. Y ese subconjunto tiene alguna característica que a nosotros nos interesa. Esa es la idea. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos haciendo un estudio de situación impositiva de cañeros chicos, ¿cuál sería la población que a nosotros nos interesa? La de todos los cañeros chicos que hay en Tucumán. Ahora, ¿qué significa chico? Bueno, ahí hay que definir. O sea, cuando uno define la población, uno tiene que definir las características. O sea, un cañero chico para nosotros podría ser un cañero que tiene menos de 20 hectáreas, supongamos. Entonces, si es así, la población de ese estudio serían
todos aquellos cañeros de Tucumán que tienen 20 hectáreas o menos de caña de azúcar, ¿eh? Y ese es el grupo que tiene nuestra característica, la que nos interesa. Ahora, el tema es que cuando nosotros estamos haciendo estudios, estas poblaciones suelen tener muchos individuos. Nosotros la cantidad de individuos la vamos a designar con la letra N grande. N grande indica la cantidad de individuos que tiene la población esa. Esa población, como les digo, es muy grande. Entonces, salvo que el estudio sea como un censo, nosotros no podemos evaluar la población completa. No hay forma de evaluar la población completa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de esa población, nosotros vamos a obtener una muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de esa población. Y la cantidad de individuos que tiene la muestra le llamamos N chica. ¿Y cuál es la característica? Que el N chico ese es muchísimo más chico que el N grande, que es el que tiene la población. O sea, nosotros, cuando hagamos estudios de tipo estadístico, siempre vamos a trabajar con muestras. O sea, vamos a seleccionar algunos individuos de la población. Solo algunos de los individuos. Pero ¿cuál sigue siendo nuestro interés en un estudio? No es la muestra. Nuestro interés siempre es es la población. O sea, nosotros vamos a elegir la población. De esa población, no elegir, sino caracterizar la población. De esa población vamos a tomar una muestra. En los estudios que se hacen sobre intención de voto, no sé si ustedes alguna vez han leído, siempre cuando dicen la intención de voto es tanto para tal tanto por ciento, para tal otro tanto por ciento, y suelen poner abajo, esta es una muestra tomada en Gran Buenos Aires de 2.500 individuos que fueron encuestados telefónicamente. Por ejemplo, así nos dicen, ¿eh? O sea, ese 2.500 que dice ahí es el tamaño de la muestra, o sea, son la cantidad de individuos que se usaron para hacer el estudio. Pero nuestro interés no está en la muestra, nuestro interés está en, a partir de los datos de la muestra, generalizar hacia la población. Esa es la idea. O sea, yo tengo una población, de la población tomo una muestra, analizo los datos de la muestra y con esos datos de la muestra me aproximo o trato de conocer cuáles son los datos en la población completa. O sea, la muestra sirve para generalizar luego hacia la población. Y ese proceso en el que paso de los datos muestrales a la población es un proceso que se llama de inferencia estadística. Inferencia estadística. Que eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando con bastante intensidad a lo largo de toda la materia. O sea, vamos a tener siempre muestras y después vamos a generalizar a la población esos datos muestrales a través del proceso de inferencia estadística. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos y chicas? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer de lo que vamos viendo? Está claro. Bueno, perfecto. Ya saben que si no entienden algo, activan el micrófono y preguntan, ¿eh? No hay ningún problema en que pregunten. Bueno, entonces, ¿cómo se pasa de la muestra a la población a través del proceso de inferencia estadística? Bueno, ese proceso utiliza las probabilidades, o sea, se basa en probabilidades el proceso de inferencia estadística. Por la probabilidad, ¿qué es? Es un área de la matemática, la probabilidad. Entonces, ustedes no han estudiado nunca probabilidades.
y es un tema que es fundamental para entender el proceso de inferencia estadística. Entonces nosotros en esta primera parte de la materia no vamos a ver la parte inferencial de la estadística, sino que vamos a tener que hacer una introducción muy somera de los conceptos de probabilidad, porque después de eso vamos a necesitar estos conceptos para poder hacer la inferencia estadística, que es lo que va en el parcial 2 y 3. O sea, un poco esta primera parte de la materia es bastante matemática, digamos, porque, bueno, tenemos que entender los conceptos de probabilidades, porque, como les digo, en eso se basa la inferencia estadística. ¿Ven? Trabajan juntas. Bueno, acá está todo explicado. Pueden leer más, pero ven, son básicamente todas estas explicaciones que yo les he estado dando hasta ahora, están todas explicadas acá en este capítulo que está acá en el apunte de teoría. Bueno. ¿Cuál es el elemento de estos trabajos? Hasta ahora yo, ¿qué les comenté? Que la estadística trabaja con poblaciones, que de esas poblaciones tomamos muestras y que esa población tiene alguna característica que a nosotros nos interesa. Bueno, vimos una característica, la intención de voto. Bueno, ¿qué es eso en estadística? En estadística, eso se llama una variable. Una variable. O sea, ahora ya no le decimos más característica. Ahora, a partir de ahora, les voy a empezar a llamar variables. O sea, esa variable es la característica que nos interesa evaluar. ¿Qué es una variable, por ejemplo? Supongamos que estamos trabajando con animales y estamos evaluando el efecto de dietas diferentes. Entonces nosotros queremos saber cuál dieta es mejor que otra. Bueno, ¿qué tenemos que evaluar para saber si una dieta funcionó mejor que otra? Bueno, el peso de los animales. ¿Cómo va variando el peso del animal en el tiempo? Aquella dieta que genere un mayor aumento de peso es una dieta mejor. En los animales, por supuesto, nosotros las personas no nos interesa para nada andar aumentando de peso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es una variable, peso. ¿Qué otra variable podría ser de interés? Bueno, la altura de las plantas, por ejemplo. El grado de control, o sea, nosotros estamos aplicando un herbicida y queremos ver si el herbicida controla o no, o controla parcialmente algún tipo de maleza. Entonces, ¿cuál es la variable que nosotros estamos evaluando? Es si controla o no controla. Entonces, todas esas características que nosotros medimos en los individuos de esa muestra se llaman variables. ¿Y por qué se llaman variables? Porque varían de individuo a individuo. Varían. O sea, nunca vamos a obtener valores repetidos idénticos de la misma cosa. Siempre van a ser distintos. Y de ahí es donde viene su nombre de variable. Esa variabilidad que ya les he comentado que siempre existe, o sea, la única certeza que tenemos cuando hacemos investigaciones en estadística es que la variabilidad existe. Entonces nosotros sabemos que vamos a tener que lidiar con esa incertidumbre que nos genera la variabilidad de los datos. Entonces por ello a la estadística se la define como una ciencia que estudia la variabilidad de los datos. Ya van a ver en clases posteriores que siempre vamos a estar hablando del desvío estándar, la varianza, el desvío estándar. Bueno, esas son medidas que ya vamos a ver en clases posteriores que justamente evalúan la variabilidad de los datos. Y esa variabilidad nos permite conocer, cuantificar, mejor dicho, de una manera numérica, la variabilidad de los datos. Bueno, en la naturaleza nosotros tenemos dos tipos de fenómenos, que son los fenómenos determinísticos y los probabilísticos. Los determinísticos ustedes ya los conocen. Los fenómenos determinísticos son los que ustedes han estudiado en la matemática, que es nuestra
correlativa previa, en la física, en la química. Ahí seguramente recordarán, están las leyes de los gases, las leyes que tienen nombre. ¿Qué son las leyes esas? Bueno, hay una formulita ahí que nos dice que si yo conozco los valores de una variable, puedo predecir la respuesta. Y la respuesta es exacta siempre, ¿eh? ¿Qué es determinístico? Si yo sumo 2 con 2, eso da 4. ¿Hay alguna duda al respecto de eso? ¿Puede no ser 4? No, es así, es una ley. Bueno, eso es determinístico. Quiere decir que yo puedo predecir perfectamente un valor conociendo otros valores. Y esos son los casos de todas las ciencias exactas. En esos casos, aplicando una expresión matemática, ven, como dice aquí, encontramos el resultado exacto del proceso. Pero esos no son con los que nosotros trabajamos, lamentablemente. Nosotros trabajamos con estos, los probabilísticos, ¿eh? Todos los fenómenos con los que vamos a trabajar nosotros son probabilísticos, que son todos los fenómenos que tienen esta variabilidad que yo les he estado comentando. Entonces, esa variabilidad genera incertidumbre. Entonces, ¿cómo sería ver el razonamiento que haríamos nosotros en la estadística? ¿Estamos seguros que 2 más 2 es 4 en la estadística? Esto es un ejemplo didáctico, ¿no? Lo que le estoy diciendo no es que sea así, es para que se entienda. Nosotros diríamos, ¿cuánto es 2 más 2 si estuviéramos en un fenómeno probabilístico? Nosotros diríamos, puede ser 4. O mejor dicho, más que ser 4, nosotros diríamos, puede ser un número, digamos, entre 3 y 5, con 95% de probabilidad de que esa afirmación sea correcta, ¿eh? O sea, esa sería la forma en que nosotros razonaríamos en un proceso con incertidumbre. O sea, en un proceso con incertidumbre, nosotros no tenemos la predicción exacta. Nosotros vamos a tener una predicción que incluye un rango de valores y una probabilidad de que ese rango de valores contenga el verdadero valor que nosotros estamos estudiando. O sea, nosotros estamos diciendo que el resultado de 2 más 2 es algún número entre 3 y 5. Y que esta afirmación de que es un número entre 3 y 5 tiene un 95% de probabilidad de ser cierta. O sea, tampoco estamos 100% seguros. Nosotros afirmamos que tiene esa probabilidad de ser cierta, pero hay un 5% de probabilidad de que el número no esté entre 3 y 5. Entonces, ese es el tipo de razonamiento que vamos a hacer a lo largo de toda esta materia. ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Entonces, todos los procesos biológicos tienen esa característica de variabilidad e incertidumbre. ¿Por qué se genera esa variabilidad? ¿Por qué? Porque cualquier proceso biológico depende de múltiples factores genéticos y ambientales que en la mayoría de los casos no podemos evaluar en su totalidad, y eso genera esa variabilidad en los datos. Entonces, nosotros vamos a trabajar con este tipo de datos, o sea, no es lo que vemos en matemática. Si bien la matemática entra aquí, el razonamiento es este que les estoy explicando acá, no este que es el de la matemática, la física y la química. Bueno, volvamos a las variables. Yo les comenté recién que una variable es alguna característica de interés. Y esa característica de interés puede ser peso, altura, grado de control,
número de glóbulos rojos, respuesta a un medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Las variables con las que nosotros vamos a trabajar pueden ser de distintas naturalezas. Algunas de esas representan números y otras son cualidades o características. Entonces eso genera dos grandes grupos de variables en estadística. Unas son las cualitativas y otras son las cuantitativas o numéricas. ¿Qué característica tiene una variable cualitativa? No se pueden asociar a un número, o sea que no podemos operar algebraicamente con ella. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser una característica o una variable que no sea un número? Bueno, si preguntan si practico la religión o no, o de qué religión soy, bueno, eso es una palabra, ¿no es cierto? Es una característica intrínseca de cada uno de nosotros, como la nacionalidad, la raza, el género, son características que se definen con palabras, no con números. En cambio, las variables numéricas o cuantitativas es un número. O sea, si me peso, bueno, peso animales o nos pesamos nosotros, el resultado de eso va a ser un número. O sea, la característica es un número. Es un número y con ese número nosotros podemos hacer operaciones algebraicas. Ahora, ¿cómo subdividimos las variables? Las variables cualitativas pueden ser de dos tipos. Si bien ambas tienen la característica que les mencioné, que es el hecho de que están representadas por palabras, no por números. Hay algunas que se pueden ordenar y otras que no se pueden ordenar. Por ejemplo, veamos, las nominales. ¿Qué es una variable cualitativa nominal? Su valor no se ordena. Cuando estoy diciendo ordeno, ¿a qué me refiero? Es que una de las categorías de esa variable es mejor que otra. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de categorías de ingreso y nosotros decimos, bueno, la categoría de ingreso del núcleo familiar es bajo, medio, alto, por decirlo, de alguna forma, el hecho de ser ingreso medio indica que mi ingreso es mayor que uno de ingreso bajo. Y un ingreso alto es mayor que uno de ingreso medio y uno de ingreso bajo. O sea, aunque está definido por palabras, esas palabras tienen relaciones de orden. O sea, hay una categoría que es mayor que otra. Eso ocurre en las nominales. En las ordinales, perdón. En las nominales no. Son palabras que el orden no tiene ninguna distinción. No hay... Las puedo poner en el orden que quiera y es lo mismo. O sea, ser hombre o mujer es lo mismo. No, ¿qué diferencia hay? No debería haberla. El grupo sanguíneo. Bueno, uno no es mejor que otro. Lo tengo, es lo que hay, como se dice. En cambio, en ordinal, bueno, sí se ordenan. Por ejemplo, si se mejora o no un individuo con un tratamiento. Por supuesto que si mejoro es mejor que no mejorar, ¿no es cierto? O sea, hay un orden ahí. O el grado de control de un herbicida puede ser excelente, regular, medio, malo. Bueno, excelente es mejor que regular, regular es mejor que malo. Y las numéricas pueden ser de dos tipos. Básicamente para nosotros la distinción está en si la variable puede tomar decimales o no tomar decimales. ¿Por qué hacemos la división? Porque los tratamientos estadísticos que se hacen a veces son comunes ambas, pero a veces hay tratamientos o técnicas específicas para variables que nunca pueden tomar decimales y otras técnicas estadísticas que son específicas para variables que sí pueden tomar decimales. Cuando yo les digo que pueden o no tomar decimales, no me refiero a cómo yo
describo la variable, sino a su característica intrínseca. Pero nosotros podemos redondear. O sea, mi peso es 69,2. Bueno, yo lo redondeo a 69, le saco los decimales. Pero no quiere decir que los decimales no existan. Por redondeo yo los saqué, pero la variable es continua. La variable discreta es aquella que nunca puede tomar decimales, jamás, por la forma en que es generada. ¿Cómo se obtiene una variable discreta? Es contando elementos que son indivisibles. Entonces, si yo, por ejemplo, mi variable de interés es la cantidad de semillas que hay por vaina en una planta de poroto, eso nunca va a poder tener decimales. ¿Por qué? Porque tengo que abrir las vainas y contar la cantidad de granos que hay. Y ese conteo nunca me va a dar un decimal, porque yo cuento granos completos, no voy a contar grano y medio, grano y un cuarto, no. Cada grano es una unidad indivisible. Lo mismo si cuento número de cabezas de ganado en campos. Bueno, cuento cuántos son, siempre va a ser un número entero. O sea que el proceso para generar una variable discreta es un proceso de conteo, cuento, unidades que son indivisibles. Entonces nunca va a poder haber un decimal. Ahora, ¿qué pasa cuando yo utilizo un instrumento de medición? Una balanza, un pHímetro, un termómetro, un humidímetro, cualquier variable de ese tipo que se genera con un instrumento. Bueno, ahí los decimales siempre van a estar, independientemente de que yo redondee después a enteros. Entonces, esas variables que tienen esa característica son variables de tipo continuas. ¿Está? Entonces, rebobinemos lo que hemos visto. Hay dos tipos de variables que son las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son variables que describen características intrínsecas de algún objeto o individuo. Esas pueden tener relaciones de orden o no. Cuando no tienen relaciones de orden, se llaman nominales. Y cuando se pueden ordenar de alguna manera, se llaman ordinales. El otro gran grupo son las numéricas, que pueden ser de dos tipos. Las discretas, que nunca toman decimales, jamás, y se obtienen mediante conteos. Y las continuas, que siempre tienen decimales y se generan usando instrumentos de medición. Vuelvo a aclarar, si yo redondeo una variable continua y le saco los decimales, no la convierte en una variable discreta. Sigue siendo continua, redondeada. ¿Está? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá, alumnos y alumnas? ¿No? Bueno. Entonces continuamos. Ahora vamos acá a empezar a introducir conceptos de probabilidad. Faltó el título acá del capítulo. Esto es probabilidades. O sea, el capítulo de introductorio terminó en eso que vimos recién. Acá tiene que decir probabilidades. Se nos escapó esto, el título. Bueno. Entonces yo les había mencionado que nosotros trabajamos con fenómenos que tienen incertidumbre. Y que nosotros trabajamos con, a ver si quedó anotado por acá, el dibujito que les hice. Nosotros trabajamos con muestras obtenidas a partir de poblaciones y que por un proceso de inferencia estadística nosotros generalizábamos de la muestra a la población. Y les comenté recién que el proceso de inferencia estadística usa conceptos de probabilidades. Bueno, entonces ahora es como que vamos a hacer un paréntesis
no vamos a ver estadísticas, sino vamos a ver los elementos introductorios a las probabilidades para poder luego entender cómo es que se hace el proceso de inferencia estadística. ¿Estás, Gaby Valladares? ¿Estás en la clase? Sí, acá estoy. Bueno, Gaby Valladares, chico, la doctora Gabriela es la persona que me va a ayudar. Así que, bueno, quería que tenés la cámara Sí. prendida, así los chicos te vean y te conozcan. Hola chicos, yo soy Gabriela, voy a estar acompañando al profesor Arce en el cursado de la materia. Bueno, entonces vamos a introducir elementos de probabilidad. Esta parte no es fácil, chicos, no es fácil, no los voy a engañar. Así que esténse bien atentos a los conceptos y me van, como les dije, yo no tengo ningún problema que ustedes prendan el micrófono, interrumpan y pregunten lo que no van entendiendo. Bueno, de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ha quedado alguna duda o algo que no hayan entendido? Sin miedo pregunten, ¿eh? No hay ningún problema de preguntar. ¿Nada? Bueno. Entonces empecemos con concepto de probabilidad. Acá no hay poblaciones ni muestras, acá estamos trabajando con conceptos bien abstractos, ¿eh? Vamos a ver el primer concepto. ¿Qué es un experimento aleatorio para nosotros? Bueno, un experimento aleatorio es un experimento en el cual nosotros conocemos los resultados, pero no sabemos cuál va a ocurrir si lo hacemos una sola vez. A ver, el típico experimento aleatorio, y que yo los menciono porque, bueno, todos los libros lo usan, son todos los juegos de casino. Yo le digo la verdad, yo no soy muy partidario de los juegos de azar, no soy para nada, pero sí es cierto que sirven para entender estos conceptos de probabilidad, aunque nosotros no nos vamos a centrar en eso. Ustedes ya van a ver que si consultan libros de estadística, cuando entran a la parte de probabilidades parece que vamos al casino. Todos son cartas, dados, bueno. No es ese el enfoque que nosotros vamos a usar, pero voy a hacer algunos ejemplos de ese tipo para que se entienda de qué estamos hablando. Porque justamente en ese tipo de ejemplos es donde se ven, se entienden estos conceptos. Pero bueno, trato de evitar esos, en general, esos ejemplos de cartas. No me parece bien centrar las probabilidades en los juegos de azar. Bueno, entonces volvamos al concepto de experimento aleatorio. Es un experimento en el cual conocemos todos los resultados posibles, pero no sabemos cuál va a ocurrir si este experimento se realiza una sola vez. Entonces, el típico, para entenderlo, es el clásico juego de las apuestas. O sea, nosotros sabemos todos los resultados que van a salir, posibles de salir. Pero si el hecho de la apuesta está justamente en eso, en adivinar cuál va a salir si se lo hace una sola vez. Pero yo no sé cuál va a salir, ¿se entiende? Es el concepto del casino, de todo lo que hay en los casinos y en los juegos de azar. Si yo voy a hacer apuestas tirando un dado, ¿cuáles son los resultados posibles del experimento de tirar un dado? Que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ahora, cuando yo lo tire una sola vez, ¿qué número va a salir? No sé. Yo sé que va a ser un número del 1 al 6, pero no sé qué número va a salir si lo tiro al dado una sola vez. ¿Se entiende? Ese es el concepto de un experimento aleatorio. Ahora, si nosotros lo llevamos a un caso un caso experimental, es un experimento aleatorio también. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, probamos distintas variedades para ver cuál funciona mejor de soja. Pónganle cuál funciona mejor en la zona este de Tucumán. Bueno,
Ahí tenemos un montón de variedades. Nosotros sabemos que algunas van a funcionar mejor que otras, pero no sabemos cuál. Entonces nosotros hacemos el experimento y vemos qué sale. Esa es la idea. Ahora, todo experimento aleatorio tiene asociado un espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral de un experimento aleatorio? Son todos los resultados que tiene ese experimento aleatorio y lo denominamos con esta letra, la gamma. Entonces, para el experimento en que nosotros arrojamos un dado, ¿cuál va a ser el espacio muestral? Lo denotamos así, gamma es igual y entre corchetes ponemos todos los resultados posibles. En este caso va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de estos elementos que están acá se llama un punto muestral. Y esos puntos muestrales se representan con la letra omega minúscula. Esta es la omega mayúscula, esta es la omega minúscula. Otro experimento aleatorio podría ser que tomemos 3 animales vacunos y registramos si pertenecen o no a la raza Hereford. O sea, el experimento es seleccionar 3 animales y registrar si ese animal es o no es de la raza Hereford. Bueno, ¿qué resultados posibles va a tener ese experimento? Bueno, ponemos omega igual, abrimos el corchete y empezamos a enumerar todos los resultados posibles que puede tener ese experimento. O sea, podría ser que de los 3 que hemos elegido, ninguno sea Hereford. Y ese resultado está evaluado ahí. O sea, el primero no es Hereford, el segundo tampoco es y el tercero tampoco es. Ahora podría haber ocurrido que uno sí sea y 2 no lo sean. Esa parte estaría representada acá. ¿Y por qué hay 3 resultados posibles para 2 no y un sí? Bueno, porque depende del orden en que yo lo saque. Por ejemplo, evalúo el primero y me da que no es. El segundo no es y el tercero sí es. Pero también podría ser que el que es sea el segundo, que es este caso, ¿ven? O que el que sí es sea el primero. O sea, acá el que es Hereford fue el tercero. Acá el que es Hereford es el segundo. Y acá el que es Hereford fue el primero. Y los otros 2 no lo son. Entonces, para ese resultado en el que hay un solo Hereford, o sea que hay 0 Hereford, ahí hay 1. Para el 1, hay 3 posibilidades. Depende de dónde esté la H, digamos. La H puede estar en tercer lugar, en segundo o en primero. Pero también podría haber ocurrido que nos salgan 2 Hereford, o sea, 2 H's. Y con el mismo razonamiento que hicimos acá, bueno, pueden ser las 2 primeras, la H y la tercera no, o la primera y la tercera, y la segunda no, o la segunda y la tercera, y la primera no. O sea, puede darse cualquiera de esos 3. Y el último es que los 3 sean H. Bueno, y ahí hay un solo resultado posible. Entonces, estos 8, son 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, son 8 resultados posibles que tiene ese experimento aleatorio en el que seleccionamos 3 animales y registramos si pertenecen no o no a la raza Hereford. ¿Se entendió esto, alumnos y alumnas? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, rebobinemos hasta acá que hemos visto. Hemos visto el experimento aleatorio, que es un tipo de experimento en el cual conocemos todos los resultados posibles, pero no sabemos cuál va a salir cuando lo hacemos una sola vez. El experimento aleatorio siempre tiene asociado lo que se llama el espacio muestral. Ese espacio muestral son todos los resultados posibles,
de ese experimento aleatorio. Ese espacio muestral se representa con una letra griega mayúscula y se indican poniendo entre corchetes todos los resultados posibles que tiene. Aquí vimos un ejemplo con los dados y acá vimos otro ejemplo con elegir 3 animales y determinar si pertenecen o no a la raza Hereford. Profe, Sí, cuando se habla ahí de que cada elemento está representado con la letra griega chica o la W, no me acuerdo cómo se llamaba, omega. omega, ese sería, por ejemplo, cada Hereford o el que no es Hereford, ¿es así? A ver, repetime la pregunta porque no la entendí. Aquí que dice cada uno de los elementos del espacio muestral se llama con un punto muestral. Sí, Bueno, cada punto muestral sería, por ejemplo, en el caso de la N o H. este es un punto muestral, este es otro punto muestral, Ah, otro. bien. Cada uno es un punto muestral. Es Pero, una, de hecho, en otras palabras, cada punto muestral es una de las posibilidades del resultado que hay. Ah, perfecto, gracias. Bien. Sí, que la otra pregunta. Y el espacio muestral serían las cantidades, por ejemplo, ahí que usted puso arriba, que tienen con una H, con 2H, con 3H, o qué sería el espacio muestral. El espacio muestral es todo este conjunto de resultados posibles, todos. Pero cada uno de ellos es un punto muestral. O sea, este experimento tiene 8 elementos en el espacio muestral. Cada uno de esos 8 es un punto muestral. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Sí. Bien, bueno. Vamos a definir ahora otro concepto, que es el concepto de evento o suceso. Hay veces que a nosotros no nos interesa el espacio muestral completo, sino que nos interesa solo una parte, o sea, algunos de esos resultados, no todos ellos. ¿eh? Esos eventos o sucesos se definen como un subconjunto de los puntos muestrales del espacio muestral. O dicho en castellano, son algunos de ellos, nada más que algunos de ellos, no nos interesan todos. Entonces veamos, por ejemplo, ejemplos de eventos asociados a este experimento. Por ejemplo, un evento podría ser, esto los definimos con letras latinas mayúsculas, obtener 2 animales de la raza Hereford. 2, solo 2. No nos interesa ni 0, ni 3, ni 1. Entonces, eso es lo que se llama un evento. Y de todos estos resultados posibles de este experimento, ¿cuáles serían los elementos de ese evento o suceso? Bueno, son aquellos en los que aparece 2 veces la H y una sola vez la N. Son estos que está acá. O sea, ven, este evento es un subconjunto de los resultados posibles de ese experimento aleatorio. Es esto. Solo nos interesa este. Otro evento podría ser no obtener ningún Hereford. O sea que la H no aparezca ninguna vez. Y acá en los puntos muestrales hay uno solo que tiene ese resultado, que es este. 3 veces la N y la H no aparece ninguna vez. Entonces, este es otro suceso o evento generado a partir de este espacio muestral. Bueno, ¿se entendió? Entonces, Sí. los eventos, Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien, bueno. Pues vamos a ver algunas características que pueden tener estos eventos. Una característica es si los eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir que 2 eventos sean mutuamente excluyentes? Esta es una pregunta que aparece siempre en los parciales y no sé por qué nunca nadie la contesta. No es un concepto tan difícil. A ver, atiéndanlo bien. A ver si en el parcial primero logramos que alguna vez alguien conteste bien esto. ¿Cuándo 2 eventos son mutuamente excluyentes? Cuando no pueden ocurrir simultáneamente.
O sea, si ocurre uno, no puede o no sucede el otro. Eso significa mutuamente excluyente. Veamos, por ejemplo, no estos que están acá. A ver, veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un evento que evalúa la temperatura. Y el evento es que ocurrieron 40 grados de temperatura. Y otro evento evalúa la condición meteorológica. Y supongamos que ese otro evento es que está nevando. Entonces, digamos, el evento, haber 40 grados de temperatura en el aire y el evento, nevar, ¿pueden ocurrir simultáneamente los dos? Si hace 40 grados, ¿puede nevar? No. No. No, imposible, ¿no es cierto? A menos que ocurra alguna catástrofe, no sé. Pero en el mundo físico en el que nosotros vivimos, eso no puede suceder. Bueno, ese es el concepto de evento mutuamente excluyente. Si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. ¿Es evento mutuamente excluyente? Contraigo COVID y el evento morir. No. ¿Qué les parece? No. No, exactamente, sí pueden ocurrir. Esa es la peor combinación posible. No es muy probable que suceda, pero sí sucede. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista todo, que a cualquiera nos puede suceder. Y ahí entra el concepto de probabilidad de que algo ocurra. Voy a ir adelantando este concepto, ya que he mencionado el tema. Ustedes saben que, porque lo vemos en todos lados, que el hecho de contraer COVID en una persona joven, si bien contrae, es muy poco probable que se produzca la muerte, ¿no es cierto? Pero también leemos en los diarios que personas jóvenes han muerto de COVID y eran personas sanas. O sea, ser joven y morir de COVID no son eventos mutuamente excluyentes. Pueden suceder juntos. Lo que pasa es que ocurre con baja probabilidad. O sea, es muy poco probable que una persona joven muera de COVID. Pero sí ha sucedido. Y ese es el tema terrible que tiene esto. Es tanta la variabilidad que hay en los datos que es muy difícil predecir. O sea, uno no puede decir, a ver, yo soy joven, ¿me podés asegurar que si me contagio no me voy a morir? No, porque está la variabilidad y la incertidumbre de la predicción que no se te puede decir. Lo único que uno les puede decir es, tu probabilidad de morir siendo joven es muy baja. O sea, es raro que suceda, pero puede suceder. Y nos puede suceder a cualquiera de nosotros. No estoy diciendo que yo sea joven, por supuesto. Nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Eso es lo grave. Y hablando de la población en general, la probabilidad de muerte es baja, es del 3%. Pero ya hay 3 profesores de la facultad que han muerto de COVID. ¿Y yo cómo sé que yo en qué grupo me va a tocar? Es bajo, pero no es cero. O sea, puedo estar en el grupo de los que me muero. Entonces yo me cuido, chicos. Tengo miedo. Porque si me da, no sé cómo voy a responder yo. Porque no hay ningún modelo predictivo. Es tan variable la respuesta que los científicos no pueden predecir qué va a pasar si yo me enfermo. Solo te puedo decir que si sos joven, tu probabilidad es menor. Si sos medio viejo, cuanto más viejo seas, más alta es tu probabilidad de morir. Igual es baja, pero para una persona en particular no sé qué va a pasar. Es como un juego de casino o una lotería en el que el peor premio lo puede ganar cualquiera. Bueno, entonces, ¿se entendió el concepto mutuamente excluyente? Son eventos que no pueden ocurrir, no con baja probabilidad. Si ocurre uno, el otro queda automáticamente excluido. No ocurre. Sí. ¿Y estos eventos tienen variabilidad? No, ¿verdad? Acá no, porque estamos trabajando con elementos muy simples en donde el espacio muestral nosotros lo conocemos perfectamente. O sea, acá estamos trabajando con elementos teóricos para entender nomás.
Lo del COVID que le estoy explicando es cómo esto se funciona en la vida real. Acá no hay. O sea, es decir, si hay variabilidad, ¿en qué sentido? Que si yo hago este experimento, tengo solo 8 resultados posibles. Ahí es donde está la variabilidad, en los 8 resultados posibles. Incluso para uno solo, 2 Hereford, ahí también hay variabilidad, porque yo no sé cuál de estos 3 puede salir. O sea, hay 3 posibilidades para la misma cosa. A eso se refiere lo variable. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Lo entendiste, Chango? Bueno, no sé qué pasó ahí. Bueno, entonces, los eventos, a ver, volviendo a este ejemplo. El evento obtener ningún Hereford y obtener 3 Hereford son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque si ocurre B, o sea, si obtuvimos 3 Hereford, no puede ocurrir B, que es obtener ninguno. Si obtuvimos 3, ya obtuvimos alguno. Entonces eso es mutuamente excluyente con obtener ninguno. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Alguien que me parece como que alguien quiso preguntar algo ahí, además de los demás que dijeron que sí, o no escuché bien. ¿No? Bueno. Vamos a ver ahora, y creo que esto va a ser lo último por esta clase, sí, lo que es un evento compuesto. Un evento compuesto es un evento que se compone de 2 o más eventos simples. Entonces, veamos, por ejemplo. Dado 2 eventos, A y B, cualesquiera, definimos los siguientes eventos compuestos. En los eventos compuestos van a aparecer estas palabras clave. Y, O. Eso es lo que hay que entender, qué significa el evento compuesto A y B y el evento compuesto A o B. No es la misma cosa. Cuando nosotros decimos A y B, estamos diciendo que ocurre el evento A y también ocurre el evento B. O sea que están ocurriendo los dos simultáneamente. Si los dos ocurren simultáneamente, ¿son mutuamente excluyentes o no? No. No, exactamente, porque el evento A y B no podría darse jamás si los eventos fueran mutuamente excluyentes, porque si ocurre uno no puede ocurrir el otro. Entonces, ¿cómo definimos A y B? Es un evento compuesto que ocurre si y solo si los dos eventos simples ocurren simultáneamente. O sea, cuando yo digo A y B, digo ocurre A junto con B, simultáneamente. Cuando yo hablo del evento A o B, ¿qué digo? Que ocurre, puede ocurrir solo A, puede ocurrir solo B, o pueden ocurrir A y B simultáneamente. O sea, el A o B tiene 3 posibilidades. Solo este, o los dos simultáneamente. O sea, como que es una generalización de este. Este es una sola, los dos están simultáneos. Y el A o B es esta posibilidad, pero también la posibilidad de que ocurra cada uno por separado. Bueno. Profesor, Sí, una pregunta con respecto a los eventos mutuamente excluyentes. sí. Puede ser que, por ejemplo, los eventos B obtienen ningún Hereford y C que sea obtener 2 Hereford, puede ser así, al menos 2 Hereford. Esos son O sea, eso sería excluyentes. también sería mutuamente excluyente. Claro, porque si vos no obtenés ninguno, no podés obtener 2 o más. Si tenés 2 o más, está excluida la posibilidad de que no haya ninguno. Claro. ¿Entendés? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Si tenés Sí. 2 o más, ya tuviste al menos 1, no 0.
Entonces esos dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Mm? Bueno, gracias. Bueno, entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, un evento que sea obtener al menos una H en este mismo experimento, bueno, los puntos muestrales asociados a este evento, al menos una H, es este. ¿Qué significa al menos una? Que la H aparezca una vez, o que la H aparezca dos veces, o que la H aparezca tres veces. Eso significa al menos uno, dos o tres. Entonces, estos son los puntos muestrales de ese evento. Y si tenemos otro, obtener 3H, H es la única posibilidad. Ahora, ¿cómo sería el evento E y F? O sea, la ocurrencia simultánea de los dos. Y bueno, la única posibilidad sería un evento que tenga esto. Es la única posibilidad en que los dos se van a dar simultáneamente. Vendría a ser como la intersección en la teoría de conjuntos de la matemática. ¿Mm? ¿Y cómo sería el evento E o F? Bueno, el elemento E o F sería todos estos más este, porque puede ocurrir E solo, F solo o los dos juntos. Y bueno, eso sería, es lo mismo que el E. O sea, E o F es lo mismo que el evento E. Son todos. O sea, cuando yo hablo de O, junto todos los elementos de los dos. Pero como este está repetido, lo pongo una sola vez. Entonces vuelvo ahí. Esto lo vamos a trabajar en la clase práctica del jueves, haciendo ejercicios de esto. ¿Qué otros tipos de eventos hay? Eventos nulos y complementarios. Bueno, ¿qué es un evento nulo? Es un evento que no puede ocurrir. Entonces, cuando un evento es nulo, nosotros decimos que la ocurrencia simultánea es phi. Esto significa vacío. Vacío. O sea, no puede ocurrir. ¿Y qué es un evento complementario? Son los puntos muestrales que no ocurren. Eso se representa como una con una rayita, no se ve muy bien la rayita, o A' ahí, y esto se lee como no A, no A. O sea, este evento con la rayita se lee como no A, no A. O sea, no ocurre A. Entonces, si nosotros definimos un evento en el que obtenemos 3H, el evento complementario, que también es la rayita, cualquiera de las dos notaciones es lo mismo, es lo que no está en el evento F. Y bueno, ¿qué es lo que no está en el evento F? Bueno, si acá son solo las 3H, todo lo demás es no F, es lo que no está en F. Son todos estos otros resultados posibles. Eso es el evento complementario. Es lo que no está en ese evento. O sea, a ver, veamos de los que ya hemos visto. Por ejemplo, ¿cuál sería el evento complementario si este es A? El evento complementario A' o no A, ¿qué sería? Todo lo que no está acá. Bueno, ¿y acá qué no está? Está las 3N. Ese no está acá. Una N tampoco está ahí. Entonces acá tenemos HNN o NHN o NNH. Después vienen estas, que estas sí están. ¿Y cuál otro no está? Son las 3H. Entonces, ese evento
es el evento complementario a este otro. Es lo que no está en este. Eso significa un evento complementario. Profesor, Sí, ahí las 3H no sería que si cumple el requisito, digamos, porque dice al menos 2 Hereford y las 3 sí irían en A. ¿a dónde dice el menos? No, acá dice el A es obtener Perdón. dos, no Sí. al menos dos. Y Sí, es sí, sí. esto. Y el otro Gracias. es todo lo que no cumple con esa condición. Ese es el elemento complementario. Bueno, esto de probabilidad íbamos a entrar mañana. O sea, a ver, si no hay alguna pregunta, estaríamos terminando ahora la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, profe. Bueno, entonces por hoy terminamos y seguimos mañana.